Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. Hoy les traigo la biografía de Anne Gansford, Lady Soch. Ella fue una dama de la corte inglesa, que aunque no se conoce su fecha de nacimiento, al parecer vivió hasta una edad avanzada. Pero Anne Gansford es más conocida por haber sido una dama y confidente cercana de Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra. Anne Gansford es la mujer a la que Ana llama Nan en la serie de televisión The Tudors. Con este video, inicio una nueva serie dedicada a algunas de las damas que sirvieron a la segunda esposa de Enrique VIII. Anne Gansford estaba en la casa de Ana Bolena ya en 1528, antes de que esta última se convirtiera en la segunda esposa del rey, 5 años después. Ella sirvió a Ana antes y después de su propio matrimonio con Sir George Soch, de Codnor. Y según una fuente, fue a Anne Gansford a quien Ana Bolena le prestó su copia prohibida del libro titulado La obediencia de un hombre cristiano, de William Tyndale. Después de que su prometido, George Soch, lo robara en broma, ese libro cayó en manos del cardenal Thomas Wolsey. Y después de recuperarlo, Ana Bolena persuadió al rey para que lo leyera. Se dice que Enrique VIII se convenció aún más en sus ideas sobre la supremacía de la corona sobre la Iglesia, luego de leer dicho libro. Tras el matrimonio de Ana Bolena con el rey en 1533, Anne permaneció a su servicio como su dama de honor. Por su parte, George Wyatt, el primer biógrafo de Ana Bolena, compiló su libro sobre la reina basándose en gran parte en la información proporcionada por las reminiscencias de Anne Gansford. No se sabe cuándo nació Anne Gansford, pero se sabe que vio la luz en Crowhurst, en Surrey, Inglaterra. Y que fue hija de John Gansford y de su segunda esposa, Anne Hodd. Anne también tenía una hermana, llamada Mary. En algún momento antes de 1528, Anne entró en la casa de Ana Bolena, que entonces estaba siendo cortejada por el rey Enrique VIII. Se desempeñó como camarera de Ana, y su señora se refería a ella como Nan, que era el diminutivo popular del nombre Anne en el siglo XVI. En 1528, según el biógrafo George Wyatt, ocurrió un incidente en la corte en el que Ana Bolena le prestó a Anne su copia de La obediencia de un hombre cristiano, de William Tyndale, un libro que el cardenal Wolsey había prohibido. Y cuando su prometido, Sir George Soch, se lo quitó de las manos en broma, Richard Sampson, de Anne de la Capilla Real, lo descubrió más tarde en posesión de este último y se lo llevó rápidamente a su maestro, el cardenal Wolsey. Cuando Ana Bolena fue informada de esto, en lugar de enfadarse con Anne Gansford, por permitir que cayera en manos de Wolsey, comentó que sería el libro más querido que jamás se haya llevado un decano o un cardenal, y rápidamente buscó el rey y se quejó de su confiscación por parte de Wolsey. Tan pronto como le devolvieron el libro, por orden del rey, Ana Bolena persuadió a este último, con la mayor ternura, a que leyera el libro él mismo, lo cual hizo Enrique y quedó debidamente impresionado. Lo describió como un libro para que él y todos los reyes lo lean. Por lo tanto, podemos decir que fue por el descuido de Anne Gansford que Enrique VIII logró leer el libro prohibido de William Tyndale, que denunciaba el poder papal en favor del de los gobernantes seculares. Hubo otro incidente en la corte en el que Anne Gansford desempeñó un papel secundario. En 1530, apareció en los aposentos de Ana Bolena un libro de antiguas profecías que, cuando se abrió, mostraba 3 toscos dibujos que representaban al rey, a Catalina de Aragón y a Ana Bolena. La figura de Ana carecía de cabeza. Y cuando su señora le mostró a Anne Gansford el libro con sus dibujos, supuestamente ésta comentó: Si pensara que era verdad, aunque él fuera un emperador, no me casaría con él. Pero al parecer, Ana Bolena descartó el libro de profecías como una chuchería. Esta escena aparece en la segunda temporada de la serie The Tudors. En 1533, Bolena se convirtió en reina de Inglaterra y Anne siguió formando parte de la casa de la reina como una de sus damas de honor. Ese mismo año, ella se casó con Sir George Soch, quien se convirtió en un caballero pensionado del rey.
Anne y Sir George establecieron su hogar principal en el castillo de Codnor, en Derbyshire, y tuvieron 8 hijos, de los cuales poco, o nada, se conoce. Algunos historiadores han afirmado que la famosa dama de la época isabelina, Bess de Hardwicke, se crió en la casa de Anne. Pero en realidad, no hay evidencia firme para corroborar esta afirmación. El 2 de mayo de 1536, Ana Bolena fue acusada de adulterio e incesto, arrestada y llevada a la Torre de Londres. El 12 de mayo, Thomas Howard, el duque de Norfolk, como alto mayordomo de Inglaterra, presidió el juicio de Henry Norris, Francis Weston, William Brereton y Mark Smitten en Westminster Hall. A excepción de Mark Smitten, todos se declararon inocentes de adulterio. Anne Gainsford se vio obligada a declarar contra los hombres. Aunque pocos detalles sobreviven de los procedimientos. Se llamó a testigos y varios hablaron de la supuesta actividad sexual de la reina. Un testigo dijo que nunca hubo una prostituta así en el reino. La evidencia para la acusación era muy débil, pero Thomas Cromwell logró idear un caso basado en la confesión cuestionable de Mark Smitten, una gran cantidad de evidencia circunstancial y algunos detalles muy lascivos sobre lo que supuestamente Ana había hecho con su hermano. Al final del juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad y el canciller Thomas Audley condenó a los 4 hombres a ser arrastrados, ahorcados, castrados y descuartizados. Eustace Chapuis afirmó que William Brereton fue condenado por presunción, no por prueba o confesión válida, y sin testigos. Ana y George Bolena fueron juzgados 2 días después en el Gran Salón de la Torre. En el caso de Ana, el veredicto ya pronunciado contra sus cómplices hizo inevitable el desenlace. Fue acusada, no solo de una lista completa de relaciones adúlteras que se remontan al otoño de 1533, sino también de envenenar a Catalina de Aragón, afligir a Enrique con daños corporales reales, y conspirar para llevar a cabo su muerte. George Bolena fue acusado de tener relaciones sexuales con su hermana en Westminster, el 5 de noviembre de 1535. Sin embargo, los registros muestran que ella estaba con el rey ese día, en el castillo de Windsor. Bolena también fue acusada de ser el padre del niño deforme, nacido a fines de enero o principios de febrero de 1536. Este era un asunto serio, porque en la época de los Tudor, los cristianos creían que un niño deforme era la forma en que Dios castigaba a los padres por cometer pecados graves. Enrique VIII temía que la gente pudiera pensar que el Papa Clemente VII tenía razón cuando afirmaba que Dios estaba enojado porque dicho rey se había divorciado de Catalina y se había casado con Ana. El embajador Eustace Chapuis informó al emperador Carlos V que Ana Bolena fue acusada principalmente de haber cohabitado con su hermano y otros cómplices, que hubo una promesa entre ella y Norris de casarse después de la muerte del rey, lo cual al parecer esperaban, y que había envenenado a Catalina e intrigado para hacer lo mismo con María. Estas cosas, ella las negó totalmente, y dio una respuesta plausible a cada una. Ana admitió haberle dado regalos a Francis Weston, pero esto no fue un gesto inusual de su parte. Se afirma que incluso el arzobispo Thomas Cranmer dijo que estaba convencido de que Ana Bolena era inocente de todos los cargos. Pero George Bolena y su hermana fueron declarados culpables de todos los cargos y ejecutados. Después de la ejecución de la reina, Anne pasó a servir a la sucesora de esta última, Jane Seymour, en la misma calidad de dama de honor. Anne se convirtió en una de las damas favoritas de esta reina, recibiendo joyas, incluyendo cuentas y fajas. En 1542 se le concedió una anualidad de 10 libras esterlinas en consideración por sus servicios al rey y a la difunta reina, Jane Seymour. Se dice que Sir George Sosh murió en 1557 y que la propia Anne Gansford murió alrededor de 1590. Algunas fuentes dicen que George Sosh vivió más que su esposa y se casó con una mujer llamada Helen Mann después de la muerte de Anne. Algunas genealogías en internet tienen a George Sosh casado con Anne Gansford mucho antes de 1528 y tomando una segunda esposa en 1526.
Otros fechan el nacimiento de sus hijos entre 1523 y 1535 y afirman que George se volvió a casar en 1536. Mary S. Lavelle, en su biografía de Bass of Hardwick, dice que Anne Gansford fue una dama de compañía tanto para Ana Bolena como para Jane Seymour antes de su matrimonio. Esto colocaría su matrimonio en 1536 o después. Sin embargo, en el Compendio sobre la Historia del Parlamento y la Cámara de los Comunes de 1509 a 1558, en la entrada sobre un tal John Zosh, afirma que este último fue el primer hijo de George y Anne. La cronología correcta parece ser que Anne y George se casaron alrededor de 1533. Su primer hijo fue John, pero después de eso, las cosas volvieron a confundirse. Anne puede ser madre de 7 hijos adicionales, incluidos William, George, Lucy, Anne, Margaret y Frances. A la segunda esposa de George, Ellen Lane, fallecida en 1560, se le suele atribuir 11 niños más. Fue a finales del siglo XVI que George Wyatt escribió la primera biografía de Ana Bolena. Se dice que dicho biógrafo y escritor compiló su trabajo en gran parte de las reminiscencias de Anne Gansford. Recordemos que fue ella quien le contó el incidente con el libro de William Tyndall. George era nieto del poeta Thomas Wyatt, quien se cree que tuvo una relación romántica con Ana Bolena antes de que ella llamara la atención del rey Enrique. George Wyatt afirmó que sus informantes eran 2 mujeres, una de las cuales se desempeñó como dama de honor de la reina. Y, de hecho, principalmente la relación de las cosas que voy a establecer proviene de 2 mujeres. Una dama, que primero la atendió tanto antes como después de ser reina, con cuya casa y la mía había entonces parentesco y estrecha alianza. La otra también dama de noble cuna, que vive en aquellos tiempos, y que conoce bien a las personas que más esto concierne, de quienes yo mismo soy descendiente. Asumimos que una de las damas a las que George se refiere es Anne. Samuel Waller Sanger, el editor del trabajo de George Wyatt en el siglo XIX, identificó a la dama de la casa de Ana como Anne Gansford. Y aunque los historiadores aceptaron entonces la identificación errónea de Waller Sanger de Anne como Anne Gansford, en palabras de uno de los biógrafos más prominentes de Ana Bolena, dados tales vínculos, el volumen de material que grabó George Wyatt es decepcionante. Pero algunos autores afirman que Samuel Waller Sanger se equivocó en su identificación, porque Anne Gansford murió antes de que naciera George Wyatt. Según dichos autores, en su última voluntad que data del 16 de julio de 1548, George Zosh, el esposo de Anne, dejó en claro que se había vuelto a casar, ya que mencionó a una tal Ellen, ahora mi amada esposa. Sir George Wyatt nació cerca del año de 1553, unos 5 años después de que se escribiera el último testamento de George Zosh. La identificación de Samuel Waller Sanger de la criada que servía a Ana Bolena estuvo influenciada por la descripción de George Wyatt. Esta mujer fue identificada también como Anne Gansford por John Love, archidiácono de Nottingham, cuyas reminiscencias fueron publicadas en el libro de los mártires de John Foxe. Y cuando Samuel Waller Sanger editó y publicó el trabajo de George Wyatt, ya era bien conocido el relato de Lawes sobre Anne Gansford y el famoso libro de William Tyndall. Samuel Waller Sanger incluyó las reminiscencias de Lawes en su edición de la biografía de George Wyatt. Los 2 incidentes del libro fueron muy similares, pero la cronología en el relato de George es confusa. La misma describe lo que sucedió después de la boda de Enrique VIII y Ana Bolena en enero de 1533 y tiene al cardenal Wolsey interrogando al pretendiente de la doncella, aunque Wolsey había muerto 3 años antes. Por todo lo anteriormente expuesto, creo que no podremos determinar con absoluta seguridad la verdadera identidad de Anne Gansford, o el papel que tuvo en algunos de los incidentes más conocidos que se conectan con la reina Ana Bolena. Otra controversia que rodea a Anne Gansford es este boceto en tiza de Hans Holbein, el cual algunos historiadores del arte identifican a Anne como la modelo. Dicho boceto representa a una mujer joven, excepcionalmente guapa, vestida a la moda francesa muy favorecedora, dejando al descubierto su pelo rubio y su escote.
A menudo se sugiere que la modelo puede ser Anne Gansford, pero como ya podemos deducir, Anne Gansford rara vez aparece en los registros judiciales, mientras que otra mujer, llamada Mary Zosh, se menciona más a menudo. El nombre de Anne Zosh, que aparece en la esquina superior izquierda, probablemente se refiera a Mary Zosh, hija de John Zosh, octavo barón Souche de Arringworth. En algún momento a fines de la década de 1520, Mary le escribió una carta a su primo, John Arundel, implorándole que la ayudara a ella y a su hermana a encontrar empleo en la corte, como sirvientas de Catalina de Aragón o de la princesa María. Es posible que Mary haya servido a una de ellas, pero en 1533 ella era la doncella de Ana Bolena y asistía a la coronación de esta reina. La vida de Anne Gansford, como tantas otras damas de la corte temprana de los Tudor, es todo un misterio. No solo porque no se sabe la fecha exacta de su nacimiento, ni de su muerte, sino también porque según un biógrafo del siglo XVI, ella parece haber estado involucrada en varios episodios turbios en relación con Ana Bolena, uno sobre un libro religioso prohibido, y otro porque ella presentó testimonio en el juicio condenatorio de su señora. No sabemos tampoco a ciencia cierta si este boceto de Holbein es efectivamente suyo. Por lo menos, parece acertado afirmar que Anne Gansford sirvió a la segunda y tercera esposas de Enrique VIII, mientras que la otra posible modelo del boceto de Holbein, llamada Mary Zosh, sirvió solo a la tercera de dichas reinas. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Anne Gansford, conocida también como Lady Zosh, dama de la reina consorte Ana Bolena. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.